Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 23, donde dice: Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La visión incorrecta procede de un ojo maligno. La visión indigna es la que produce un ojo cuyo lente no está clara, ya que este ojo tiene una doble visión que conduce al error en la toma de decisiones. La experiencia humana es que cuando no hay buena visión en los ojos físicos, se tropieza y se desorienta fácilmente. La visión luminosa y limpia es la que se ajusta al modo como Dios ve las cosas. Aquella es una visión buena porque es una visión celestial. Esta, en cambio, es mala, y lo es porque el ojo en sí no solo es malo, sino que además es maligno. Una situación semejante produce que el cuerpo entero exprese una vida propia de las tinieblas. Quiere decir esto que la orientación de las cosas serán malas porque proceden de una visión maligna. Note que el calificativo maligno se utiliza para referirse a Satanás. Es, por tanto, una visión que se ajusta a su modo de ver las cosas, ya que no produce una orientación celestial, sino una orientación terrenal y diabólica. Pero esto no significa que se exprese por medio de grandes aberraciones morales, pasiones infames o prácticas abiertamente reprobables en la conducta social correcta, ya que cualquier cosa que no corresponda al pensamiento de Dios y a la manera de apreciación divina procede del maligno. Los hipócritas, ellos tienen una visión doble, ya que por un lado ven a Dios para buscar sus favores y bendiciones, por otro, viendo al mundo y también sus cosas. La visión distorsionada producirá un ojo maligno. Sustituye el compromiso con Dios por la ilusión pasajera de los hombres. Cuando el apóstol Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, le habla en la despedida de Demas, diciéndole que le había desamparado, y lo había hecho porque amaba este mundo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y esta es una de las formas distorsionadas de ver la vida, ya que Demas, con toda probabilidad, no era un mundano que vivía pecaminosamente, pero se había producido en él una inversión de valores, poniendo su vida en cosas transitorias y pasajeras que sustituyeron a las que producen tesoros eternos. Los fariseos, ellos amaban las riquezas y las procuraban ansiosamente, porque tenían una visión incorrecta a causa de las tinieblas interiores, ya que una visión acomodada a las tinieblas llena de tinieblas también la vida misma. Y en esta situación se produce una desorientación personal. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 35, dice: Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Andar en tinieblas es tan sencillo como abandonar el compromiso con Dios y sustituirlo por otros compromisos personales y humanos. Esta forma de vida adquiere muchas manifestaciones. Una de ellas, peligrosa en extremo, es considerar que la
terquedad, el egoísmo, el aborrecimiento por el hermano, que no piensa de la misma manera, como una forma de compromiso con Dios y sus cosas. Se trata del pecado de quienes adoran la doctrina más que al Dios de la doctrina. Estos tienen una visión deformada de la realidad espiritual de la comunión entre hermanos, resultado de un ojo maligno. Y sorprendentemente ellos afirman estar en plena comunión con Dios, aunque la niegan a sus hermanos, olvidándose de la advertencia del apóstol Juan, cuando dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 6. Por tanto, andar en tinieblas produce también la mentira de una vida equivocada. Además, quien anda en tinieblas a causa de una visión deformada está en la experiencia de una vida de absoluta desorientación, porque vive en un ambiente de malas relaciones con sus hermanos. Así que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11. Así pues, Jesús conduce a los oyentes a una conclusión solemne de su enseñanza, cuando dice: así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Tengas en cuenta que hay un alto riesgo en confundir tinieblas con luz, ya que quien pone su objetivo en las cosas temporales, quien fija su interés en los tesoros terrenales, tiene una visión muy corta. Y lamentablemente, hay bastantes que consideran como única forma correcta el modo que ellos tienen de ver las cosas. Esto es malo en el mundo, pero peor es todavía más en la Iglesia. Los que en su arrogancia se constituyen como maestros, quienes en su egocentrismo solo admiten su propia interpretación, ellos son ciegos, guía de ciegos que conducen a ellos mismos y a sus seguidores al fracaso cierto. Romanos, capítulo 2, versículo 19 dice: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Cristo calificó a los maestros de su tiempo como hipócritas y guías de ciegos. Mateo, capítulo 15, versículo 14 dice: déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Un grave problema espiritual le estaba afectando, ya que estaban en tinieblas y confundían las tinieblas con la luz. Eran, por tanto, ciegos, según la apreciación divina, pero ellos decían: vemos. Juan capítulo 9, versículo 41. Su luz, por tanto, era tinieblas. Y Jesús aplica la enseñanza mediante una pregunta retórica que exige una respuesta a cada uno de sus oyentes, cuando le dice: si lo que ellos llaman luz son en realidad tinieblas, ¿cómo será lo que ellos llaman tinieblas? Es evidente que los intereses de la sabiduría humana no son otra cosa que la preocupación por las cosas terrenales. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La enseñanza de este aspecto concluye con la presentación de una imposibilidad, ya que nadie puede servir a dos señores con intereses
contrapuestos. Uno de los dos será el que deba ser elegido y el otro rechazado, porque es imposible agradar a quienes están en esferas, no solo diferentes, sino contrapuestas. El contraste ha sido puesto anteriormente, ya que los tesoros celestiales y los tesoros terrenales tratan de servir ambos intereses a la vez. Es como tener también el corazón dividido. También debe de tenerse en cuenta que Jesús habla de servir, lo que implica la voluntad personal que conduce a una determinada manera de obrar. El desarrollo de la vida está condicionada al pensamiento y a los afectos íntimos, que Jesús citó como el corazón que se orienta hacia el tesoro y los ojos que condicionan un pensamiento bueno o un pensamiento malo. La esfera antagónicas son Dios y el mundo. Por tanto, la imposibilidad de estar en ambas al mismo tiempo es totalmente imposible, ya que no es posible amar a ambos a la vez. Con toda claridad lo expresa el Señor Jesús. Y porque odiará al uno y amará al otro, o se herirá a uno y menospreciará al otro. Así pues, no se puede tener el corazón al mismo tiempo en Dios y en el mundo. El Señor da la razón de esta imposibilidad, ya que a intereses opuestos está la exigencia de decidir a cuál adherirse. El mundo y Dios son incompatibles y por tanto solo puede servirse con entrega a uno de ellos. La entrega al servicio se decide en razón de intereses y de los objetivos personales. Pablo habla de cómo el mundo, lugar de desarrollo de la vida del no regenerado, controla a la persona y la somete a la esclavitud del pecado. Es decir, no puede dejar de poner su cuerpo al servicio esclavizante del pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 17 dice: Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En la persona salva o nacida de nuevo, se ha producido un cambio liberador que le permite entrar voluntariamente al servicio de Dios. Romanos, capítulo 6 y versículo 18 dice: Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya que la salvación produce un cambio de posición y además capacita para un cambio de orientación en la vida, al sacar Dios al creyente del dominio del pecado y trasladado al reino de la libertad en Cristo Jesús. Colosenses, capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. También, la santificación del cristiano, libertado del pecado, lo conduce hacia un fin celestial, en todos los aspectos y modos de su vida. Romanos, capítulo 6, versículo 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Jesús cerró la enseñanza con una afirmación que es un desafío personal, cuando dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. En el texto griego se lee literalmente mamón, modo de expresar la riqueza idolatrada. Y este era un título que se usaba para personificar la riqueza temporal. También es probable que la palabra sea de origen arameo, con una raíz vinculada al verbo sustentar. Y en ese sentido podría tratarse de un servicio a todo aquello que
sustenta, es decir, que vale de apoyo al hombre terrenal, pero que es absolutamente vano delante de Dios. También es ponerse al servicio de los valores en los que el hombre no regenerado confía y hace de ellos su confianza y seguridad. En ese sentido, son cosas que se convierten en un Dios para quien la sirven. Así pues, servir a Dios exige una absoluta renuncia a cualquier otro valor que incluye la propia vida, es decir, el estilo de vida o el objetivo de vida. Lucas capítulo 14, versículo 26 y versículo 33 dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Note que Dios no se conforma con algo de la vida del creyente, ya que exige la totalidad de la misma, a causa del antagonismo de valores entre el mundo y Él. Y es por eso que Jesús dijo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo, capítulo 10, versículo 37. El seguimiento a Cristo exige absoluta renuncia personal. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo, capítulo 10, versículo 38. Cristo apuntó hacia un materialismo sutil, el que se reviste con carácter religioso. Este se presenta como luz, pero en realidad es tinieblas. Está al servicio de ideales religiosos que son tan idolátricos como las riquezas materiales o las pasiones de una vida impía. También hay algunos materialistas que utilizan expresiones religiosas y modo de hablar piadoso. Por tanto, el Señor enseña que este tipo de materialismo revestido de espiritualidad es sumamente peligroso, de modo que si lo que consideran ser luz en ellos es tinieblas, ¿cuál no será la dimensión de lo que ellos reconocerían como tinieblas? Ahora bien, ¿qué grandes tinieblas hay en la vida de aquel que piensa que es piadoso porque habla de Dios y afirma creer en Él, pero sin embargo vive para servir intereses terrenales? Es tremendamente trágico la situación de los tales. Estos son los que dice el Señor: ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero a los tales responderá: nunca os conocí. Mateo capítulo 7, versículo 22. La enseñanza solemne de Jesús se expresa aquí en modo sencillo y la situación real puede valorarse con solo una pregunta, y es: ¿a quién servimos? Note que la respuesta solamente tiene dos alternativas: ¿servimos al Señor o a las riquezas? Ya que cuando se sirve a la riqueza, se ofende a Dios, por cuanto, sirviendo a los intereses personales, se cubre con la apariencia de un servicio a Dios, tomando su nombre en vano. La actitud en relación al compromiso personal con Dios, en una entrega personal a su servicio y para su gloria, es lo único válido con proyección eterna. Asegurarse de estar sirviendo a Dios y no a las riquezas conlleva necesariamente a la práctica de la demanda apostólica, que dice: hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Romanos, capítulo 12, versículo 1. El creyente ha de tomar una posición mediante una decisión. Como dice Josué, en Josué capítulo 24 y versículo 15, escoge hoy a quién sirváis. Y voy concluyendo con esto. En la esfera natural, es imposible que un esclavo sirva a dos amos, pues cada uno lo va a estar reclamando como su propiedad. Y el esclavo debe de responder a uno u a otro de los reclamos con entera devoción, ya sea por amor o por interés. Así que nadie puede servir a Dios y, sin embargo, dedicarse a la adquisición de riquezas, sean buenas o sean malas. Por eso el apóstol llama idolatría a la codicia. Colosenses capítulo 3, versículo 5. De modo que, por servir aquí, debe de entenderse una entrega de nosotros mismos, principal o totalmente al servicio de Dios y al negocio de adquirir el mundo o servir a este último, en lo que nos tienten o nos ordene en contra de la voluntad de Dios. Amigo y amiga oyente, te haré una pregunta, y es la siguiente. ¿Es el dinero tu siervo para glorificar a Dios y ayudar al prójimo? ¿O le has permitido que se convierta en tu amo? A causa del afán por tener más y más, hay familias completamente rotas en todos los ámbitos, ya que el tiempo que se debiera dedicar a la familia se está dedicando al trabajo, a los negocios, con el afán de tener más y más. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, es necesario que vengas a Cristo el Salvador, para que Él enfoque tu vida en lo que es verdaderamente necesario para ti. Recuerda que las cosas de la tierra son cosas pasajeras. Y si te das cuenta, cada día cuando te estás mirando en el espejo, estás viendo que van pasando los días, las semanas, los meses, los años, y te darás cuenta que ya no tiene la misma apariencia en tu rostro que el de hace unos años atrás. De manera que, mi amigo y mi amiga oyente, es necesario que busques las cosas espirituales, las cosas que pueden bendecirte aquí en la tierra y bendecirte eternamente con un Dios. Por ello, te animo a que venga al Salvador Jesucristo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario y lo dio para toda aquella persona que viene a Él en arrepentimiento. Y el que viene a Él, o la que viene a Él, no le echa fuera. Ora conmigo esta oración que voy a hacer, cortita, sencilla, pero con firmeza y fe. Repite y di: Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora no me he dado cuenta que por causa del trabajo he descuidado a mi familia y hasta a mí mismo. No me he enfocado en las cosas importantes de un ser humano, de una persona, sino en las cosas pasajeras. Ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por haber perdido todo el tiempo y también porque soy una persona pecadora y te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Te doy gracias. Tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique,
se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.